UPTC Podcasts presenta 70 historias de 70 años. Voces UPTCistas. Bienvenidos. Este es un programa hecho con ocasión de los 70 años de fundación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el que compartiremos momentos significativos, vivencias y anécdotas que han dejado una huella en la comunidad. Las historias serán narradas por quienes las han estudiado, fueron protagonistas o testigos, y los episodios no se publicarán necesariamente de manera cronológica. El doctor Javier Guerrero Barón narra los hechos que llevaron a la creación de la Escuela Normal Superior de Colombia, creada con el fin de formar docentes e investigadores, el traslado a la Escuela Normal Universitaria de Tunja, que en 1953 fue elevada a categoría de Universidad Pedagógica de Colombia. Escuchemos. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está cumpliendo 70 años. ¿Sabía usted la historia de esta importante institución universitaria del orden nacional en toda su trayectoria como heredera de la educación superior republicana? El 10 de octubre de 1953 se crea la Universidad Pedagógica de Colombia, al ser disuelta la Normal Superior Nacional de Colombia, que funcionó en Bogotá hasta 1950. Esta historia es muy importante por cuanto tiene que ver con una disputa política que se dio frente al modelo de formación de maestros de la República Liberal. Esta historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se torna más interesante cuando comprendemos que es el resultado de una lucha y tensiones transversales que atraviesan toda la historia de la República. En el régimen de la Gran Colombia, Bolívar y Santander fundan en mayo de 1827 el Colegio Boyacá, que también fue conocido como la Universidad de Boyacá, y que a su vez fue producto de la disputa entre la educación en manos de la Iglesia y la educación laica. Esta universidad, la primera republicana, fuera de la Universidad Central de Bogotá, Caracas y Quito, fue producto de otro conflicto con la Iglesia por cuanto se hizo en los edificios expropiados a las comunidades religiosas mediante la llamada Ley de los Conventos Menores, que generaría, luego de fuertes disputas por el poder eclesiástico que desembocaron en la Guerra de los Supremos entre 1939 y 1940, como conflictos que se repetirían durante todo el siglo XIX, en donde los radicales y liberales abogaban por educación laica y los conservadores por educación católica en manos de las comunidades religiosas. Este conflicto solo se va a resolver con la Constitución conservadora de 1886, donde Rafael Núñez impone un Estado central y una educación en manos de la Iglesia. Durante estos cerca de 50 años, conocidos como el régimen conservador, no hubo grandes transformaciones distintas a la llegada de numerosas comunidades religiosas a las que se le entregó la formación de maestros. Por ejemplo, los hermanos de La Salle, comunidades como la Orden de los Predicadores, que regentaban la Universidad Santo Tomás, los padres jesuitas y otras comunidades como los franciscanos consolidados en los territorios de misiones. Es decir, hay un mapa religioso de la educación en Colombia. Esta situación se va a transformar en la década de los años 20 del siglo XX, cuando se produce una pequeña revolución educativa. La llegada de pedagogos e intelectuales habían expresado la necesidad de crear facultades de educación con objetivos de preparar profesores, y las escuelas normales que habían surgido con la reforma de Dámaso Zapata en 1870 se van a ensanchar en muchas regiones, y en Tunja existe una escuela normal de institutores de Tunja, muy importante, que
va a ser la base en esos años de la llegada de una segunda misión alemana, donde se inserta con mucho éxito el pedagogo alemán, de origen alemán, Julio Sieber. La llegada de la República Liberal en 1930, con la presidencia del boyacense Enrique Olaya Herrera, se convierte en una oportunidad para la región. Es así como en 1934, en mayo de ese año, el presidente de la República expide una ley que reforma la Universidad Nacional, pero además crea mediante decretos de 1934 una normal masculina que se transforma en la primera facultad de educación para varones adscrita a la Universidad Nacional. Al crear la Facultad de Educación y su traslado a Bogotá y su fusión con la Normal Femenina de Bogotá en la Normal Superior Nacional, que se convierte en la primera institución mixta de educación superior, vinieron muchísimos roces y fricciones entre las élites de Bogotá y Tunja, entre liberales y conservadores. Pues la conservadora Tunja y la Bogotá liberal se enfrascaron en disputas regionales que entorpecerían a largo plazo el funcionamiento de la nueva y gran proyectada institución para la formación de maestros. La experiencia de una formación intelectual basada en pedagogía, ciencias histórico-geográficas, ciencias naturales, idiomas y matemáticas, y luego un nuevo plan que integraría mucho las ciencias biológicas y químicas, la lingüística, idiomas y matemáticas, y además a partir de 1942 el Instituto de Educación Física. Además se integraron a la Normal Superior el Instituto Etnográfico Nacional que fundó el gran etnólogo francés Paul Rivet, y además de eso pues se fundaron importantes instituciones que fueron dando lugar a una articulación de un pensamiento científico y pedagógico para la enseñanza en el país. Ninguna institución educativa hasta entonces había tenido la dotación de laboratorios de trabajo, ayudas educativas, laboratorios de antropología, biología, física, psicología, química y una estación meteorológica. Además, había laboratorio de lenguas y la creación de un instituto de lingüística. También en esa institución se llegó a adquirir 50.000 libros de la biblioteca, que esto era un suceso inédito en América Latina. 50.000 volúmenes para el conocimiento y la formación de los maestros. El debate entre una educación liberal y una educación conservadora siempre estuvo presente. En los años 40, el Siglo, bajo la dirección de Laureano Gómez, siempre atacó el carácter mixto de la Normal Superior Nacional de Colombia. Acusó a sus estudiantes y profesores de concubinatos, de enamoramientos, etcétera, etcétera, y con este pretexto se creó un clima supremamente contrario a lo que posteriormente sería su derrumbamiento definitivo. Las ciencias sociales irrumpían rompiendo los tabúes que impedían el conocimiento social. Además, la llegada de economistas que introdujeron la creación de una escuela de ciencias sociales y económicas más que de simples ciencias sociales, como con la presencia del economista Rudolf Hommes, un alemán migrante de la guerra, pues esto iría a convertirse en un problema para las sociedades tradicionales y sobre todo para la oposición conservadora radical a la República Liberal, que había lanzado una consigna sui generis: hacer invisible la República. Todos estos estigmas contra la Normal Superior Nacional eran utilizados a diario en la prensa para atacar
tanto a los estudiantes como a los profesores como a los egresados, creando un clima muy perverso para la juventud que se quería formar en estas nuevas disciplinas. Lamentablemente para el país, para la educación, para la formación de maestros y para la Escuela Normal Superior de Colombia, vino el 9 de abril, que se convertiría en el mejor pretexto para la destrucción del proyecto. No era un proyecto simplemente partidista del Partido Liberal, era la modernización de la educación y la formación de una élite intelectual de maestros que tenían como misión transformar y modernizar la educación en todas las regiones del país. El insuceso del 9 de abril se convirtió en el mejor pretexto para imputarle a la Universidad Nacional, con su rector Gerardo Molina, y sobre todo a la Normal Superior Nacional, la culpa de los excesos que hubo el 9 de abril. Eran ellos, los maestros y los jóvenes de la Normal, los culpables de todos estos desórdenes que se presentaron ese día del odio en Colombia. Soplaban los vientos de la Guerra Fría con el final de la Guerra Mundial en 1945. Gaitán era visto ya como un comunista y muchos de los líderes liberales eran acusados de ser apóstoles del bolchevismo. Y esta situación marcaría en adelante no solo a Colombia sino al hemisferio. El 9 de abril, que recientemente ha sido catalogado por los historiadores como el primer acto de la Guerra Fría en el hemisferio occidental, al ser acusados los comunistas de los desórdenes del Bogotazo, se convertiría también en el acicate para la destrucción del proyecto educativo y empezar toda la ofensiva que terminaría en 1951 con la destrucción del proyecto pedagógico, no de la República Liberal, sino de la construcción de un proyecto moderno del país. La nueva escuela, fundada en los 20 por de Crolí, impulsada por muchos pedagogos en América Latina, empieza a ser estigmatizada como la formación de generaciones indisciplinadas con consecuencias negativas. Se habla entonces de que la educación y la formación de educadores debe volver a las comunidades religiosas y a la iglesia para que todos estos excesos como la educación mixta y la formación de mujeres al lado de los hombres no se pudiera volver a suceder, porque era una forma de corrupción de la mujer según los dictámenes de los nuevos inquisidores. Y entonces a los llamados de la prensa conservadora se sumaron las repúblicas liberales que no entendieron el cambio que estaba propiciando Colombia. Y la víctima más directa fueron las ciencias sociales. Tanto el coordinador de ciencias sociales como sus egresados fueron acusados de comunistas y de ser practicantes anticonservadores y antirreligiosos. Todo eso se exacerbaba en un lenguaje del odio que fue horadando profundamente el proyecto educativo institucional de la Normal Superior Nacional de Colombia. Por eso la llegada de Laureano Gómez en 1950 a la presidencia se convirtió en un gran retroceso para las doctrinas modernas en la educación. La llegada de Laureano Gómez se convierte en la venganza contra Francisco Socarrás, el rector que reestructuró y que estructuró los planes pedagógicos de la formación en la Normal Superior Nacional, un psiquiatra, pero la división llegó rápido. Antiguos profesores de la Normal Superior Nacional y líderes del magisterio empezaron a darle la razón al modelo inquisidor. La restauración que se pensaba hacer en la educación empezó a tener cada vez más adherentes y la separación de mujeres y de hombres se convirtió en una prioridad, además que pronto se buscaría
que fuera la iglesia la que rigiera la formación de maestros. Esto ayudó a la división de la Normal Superior Nacional en dos instituciones, una de señoritas, una normal universitaria de señoritas en Bogotá, que hoy es la Universidad Pedagógica Nacional, y una universidad pedagógica, una normal de varones, institución pedagógica en Tunja, que respondía además al gran clamor de los patriarcas boyacenses que habían sentido que les habían quitado una de sus más queridas instituciones al llevarse la normal de varones para Bogotá. Así como las circunstancias fueron aprovechadas por el gobierno conservador, que además tenía como ministro de Educación a un boyacense, Rafael Bernal Jiménez, que había compaginado mucho sus saberes pedagógicos con el alemán Julio Sieber, cuya formación era nacionalista y nazista, abiertamente partidaria del régimen de Hitler, y una pedagoga que llegó con él, Francisca Radke, que eran pedagogos católicos que habían sido traídos por el gobierno conservador de Pedronel Ospina en 1926. Ese modelo había sido de alguna forma derrotado por la pedagogía moderna de la escuela nueva, pero al llegar el presidente Laureano Gómez al poder y el ministro boyacense, pues tendrían la oportunidad de restaurar su modelo católico fundamentalista y basado en el orden y la disciplina, y además con un rasgo muy importante que luego se expandió por todo el país. La disciplina era casi militar y fueron las bandas de guerra el símbolo de esa disciplina escolar. Si recapitulamos este proceso de destrucción de la Normal Superior Nacional de Colombia, de la que surge tanto la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, femenina, como la Normal Pedagógica Universitaria de Tunja, que era la restauración de la vieja normal para varones que se había ido en 1936 y que había lacerado la honra y el honor de los boyacenses, pues lo que vemos es también la compaginación con un proceso mundial. El triunfo de la doctrina Truman sobre la Guerra Fría, que además era a su vez un reflejo de lo que estaba pasando en todo el planeta. Además era un triunfo de las élites regionales de Boyacá, que ya miraban con mucho, ilusión la formación de sus jóvenes en la universidad, porque además ya venía acompañado de un proceso modernizador que se había dado no solo durante los finales de la República Liberal, sino con este auge de la República Conservadora. En el 46, con la llegada de Ospina Pérez al gobierno, las élites boyacenses habían entendido que era una oportunidad para el desarrollo agropecuario e industrial. Es así como en 1948 se inicia el funcionamiento de la planta de Paz de Río y de todo el emporio industrial, minero e industrial de Belencito y de toda la zona, de esa zona de Boyacá, que se convertiría en el cinturón industrial del desarrollo, porque articulaba alrededor suyo una serie de industrias y de fenómenos productivos como la minería, que desarrollarían de manera irreversible a Boyacá. Pero no bastaba con una facultad grande de educación como la Normal Universitaria para Varones para satisfacer las necesidades de la región. El desarrollo agropecuario, las escuelas radiofónicas de Sutatensa, Boyacá se convirtió en un emporio de la nueva agricultura, con los grandes tractores, con los arados de disco, etcétera, que causaron una especie de revolución
agraria que rápidamente transformaría la producción. Pero además de eso, la llegada de nuevas tecnologías a la región, como en el caso de la electrificadora de Boyacá, del emporio turístico de Paipa, etc. Y además grandes construcciones en el centro de Tunja, grandes hoteles, a pesar de que eso significara la destrucción del patrimonio arquitectónico de una de las ciudades coloniales más bellas de América. Boyacá irreversiblemente ya miraba hacia el progreso, ya no eran las ciudades pastoriles, poblados pequeños con unas 4 vacas en sus veredas y con unas acequias de sembrados bastante menguados, sino ya se pensaba en otro tipo de agricultura y en otro tipo de producción. Además, se presentó un boom minero, sobre todo del carbón, alrededor de la industria siderúrgica y de otros metales y minerales, porque Boyacá empezó a convertirse en un emporio industrial en el centro del país. Y esto tiene consecuencias. Paralelamente a este fenómeno, pues está dándose un giro importante a raíz de la doctrina de la CEPAL, de la sustitución de importaciones, y empiezan a fomentarse industrias de las que Boyacá indudablemente se va a beneficiar en el futuro y en el presente, si nos ubicamos en el año de 1953, cuando se producen 2 fenómenos. Primero, la quiebra del modelo constitucional que estaba implementando el presidente conservador Laureano Gómez, quien pretendía montar un modelo corporativista a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, donde pretendía instaurar un régimen corporativo para que reemplazara, por ejemplo, el Parlamento por una serie de representaciones corporativas, y un modelo que había fracasado en Europa con la derrota del fascismo, porque, por ejemplo, Portugal, un modelo diseñado por el portugués Oliveira Salazar, pero que fracasó de alguna forma, aunque estaba en total auge en el franquismo en España, había fracasado en otros lugares de Europa. Sin embargo, el presidente Laureano insistía en su modelo corporativo, lo que inmediatamente hizo que todas las fuerzas políticas, incluso su partido conservador, reaccionaran contra ese intento de modelo corporativo. Afortunadamente, Boyacá comprendió el giro que estaba dando la política, y ante el golpe militar de junio de 1953, Boyacá empieza a tener una postura totalmente distinta, el respaldo total al tunjano y a su copartidario conservador, un general muy brillante, escrito en toda la era no solo de Truman, sino en la doctrina de la reconstrucción de Europa de la era de Marshall. Este personaje, muy dado al cemento, a las grandes obras de infraestructura, por cuanto era ingeniero militar, y a la construcción de aeropuertos en todos los sitios donde se pudiera, dado que como ingeniero comprendía las dificultades de las carreteras, le hizo a muchas regiones del país la construcción de aeropuertos pequeños. Desarrolló desde la dirección de la aeronáutica civil unos años atrás, antes de ser el presidente el golpe militar del 13 de junio de 1953 que derrocó al presidente conservador Laureano Gómez. Esta circunstancia transformaría radicalmente a Boyacá, y obviamente allí insertada la antigua normal universitaria para varones que se había traído desde Bogotá para dar el salto hacia la construcción de una verdadera universidad moderna y multiprofesional. Mientras Laureano Gómez castigaba a los educadores por haberse vuelto partidarios de la República Liberal y del comunismo,
y de haber sido formados por educadores rojos, Rojas Pinilla comprendió que venía una era de modernización. Había que transformar a la antigua universidad normal universitaria que había sido trasladada de Bogotá a Tunja en una verdadera universidad, y para ello creó la Universidad Pedagógica de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Las elevó de normales a universidades, pero además aprovechó las circunstancias para hacer una reconquista clerical del orden universitario. La UPTC tenía, además de voceros del gobierno, a voceros de la iglesia en sus organismos directivos, y de alguna forma era también una restauración del viejo orden cristiano y católico en la universidad colombiana. Esto indudablemente que se convirtió en un problema para retornar a los viejos moldes de la educación, porque la educación había cambiado. Si bien Julio Cíber había logrado imponer su modelo digamos conservador, militarista, con sus bandas de guerra, su educación basada en el orden y la disciplina, muchas cosas estaban cambiando y los jóvenes ya no estaban adaptados a este tipo de régimen educativo. De otra parte, desde Bogotá y desde otras regiones del país soplaban vientos de rebeldía. Aquí se reflejaron de alguna forma los movimientos estudiantiles como el del 8 y 9 de junio de 1954, que ocasionó la muerte de numerosos estudiantes de la Universidad Nacional, y movimientos estudiantiles y sociales y obreros como los de Cali, los de Medellín, etcétera, que de alguna forma soplaban por el corredor industrial de Boyacá. Es decir, la universidad entraba en una fase de ruptura también con el pasado, de instauración de un modelo conservador y católico manejado por la iglesia, con jerarcas de la iglesia en los órganos directivos, con capellanes que controlaban la conducta de los estudiantes y sobre todo un control sobre la población femenina, pero a su vez soplaban vientos de cambio, de renovación, que dieron lugar a una universidad que tiene muchas tensiones entre 1953, cuando Rojas la convierte en Universidad Pedagógica de Colombia, y en 1961, cuando Alberto Lleras Camargo entiende la dimensión de la modernización de la educación y crea la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se va a convertir en la resolución de los anhelos de Boyacá por tener una universidad multiprofesional, una universidad moderna que llenara las ilusiones de los jóvenes boyacenses para la transformación de la región y la transformación de su juventud. Es así como la última fase, que comienza en 1962 con la implementación de las facultades de agronomía, ingeniería, articuladas al desarrollo de la región, y luego con un modelo único y pionero de la regionalización universitaria en Colombia, con la apertura de las sedes de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá en el año de 1973. Es decir, que a los 20 años de consolidación del modelo en Tunja, se expande por todas las regiones del departamento y hoy se convierte en uno de los modelos más exitosos de regionalización universitaria moderna en Boyacá y con presencia en muchas otras regiones y departamentos del país. Es decir, la UPTC en su historia sintetiza las luchas y las tensiones que ha vivido Colombia en la construcción de una educación moderna, transformadora y de alguna forma que ha revolucionado la noción de universidad de provincia en un sistema universitario regional. Esta es entonces, señores, de esta audiencia tan importante, de este contenido, de esta reflexión, la que nos lleva a entender que la UPTC es el resultado de un largo proceso de modernización durante el siglo XX de la educación superior colombiana, y que dio acceso muy importante a las mujeres, tanto en su etapa de la Escuela Normal Superior Nacional como en su etapa de la Universidad Pedagógica de Colombia, y mucho más posteriormente a partir su etapa como Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con presencia en todas las regiones de Boyacá y ahora con presencia en Casanare y en muchas otras regiones donde la universidad podría consolidarse como un modelo de transformación de la vida regional y en una oportunidad de formación de la juventud. Esta es pues una historia corta de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en sus 70 años. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a compartirlo con tus amigos y hacer este recorrido con nosotros. Este podcast es una realización de la Dirección de Comunicaciones de la UPTC con la asesoría del Dr. Javier Guerrero Barón. Si tienes una historia, deja tus datos en el correo comunicaciones@uptc.edu.co. UPTC Podcasts presenta 70 historias de 70 años. Voces UPTCistas.